¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos la clase de hoy. Vamos a ver hoy un tema de las relaciones que tiene la economía para su mayor estudio, en la que vamos a tocar o revisar algunas relaciones importantes que tiene la economía, como la relación con la informática, con la matemática, la tecnología, la política, la lógica, el derecho, etcétera, que son las relaciones más importantes a partir de las cuales se le da funcionalidad particularmente a la economía. Para ello voy a compartir la pantalla para que puedan ver estas relaciones de cuál vamos a hablar. En realidad, cuando hablamos de la economía, asociamos muchas veces como una ciencia teórica. En realidad tiene esa visión por el hecho de que estudia, sujeto de estudio son los individuos, las personas que toman decisiones. Por esa razón, al estudiar, al ser sujeto de estudio, en este caso la toma de decisiones de las personas, está ligada a estas disciplinas que están sin colores, como la antropología, la sociología y la psicología, de las cuales no nos vamos a ocupar, sino de estas que están básicamente enmarcadas en un rectángulo con un color. Sin embargo, podemos decir de que sí, evidentemente la economía está ligada a la antropología, que es el estudio del origen del hombre, porque el hombre ha ido modificando sus actividades económicas conforme ha ido desarrollándose su proceso evolutivo, desde las comunidades nómadas hasta las sedentarias. De la misma manera, la sociología está ligada a la economía, porque hay una parte importante de que la economía se aplica básicamente a las sociedades, y concretamente hay un estudio que se llama sociología económica, que tiene que ver con los procesos de producción, distribución e intercambio de bienes y servicios de acuerdo a los modelos sociales económicos. Y bueno, la psicología también está presente en la economía. Cuando una empresa desarrolla un plan de marketing para poder vender más, el aspecto psicológico está presente. Cuando le crean necesidades, cuando se lo motiva con un descuento, ejemplo, Fair Play 50%, psicológicamente se está actuando para poder inclinar, ¿no?, la psiquis de la persona para que pueda demandar un bien o servicio. Eso en realidad, rápidamente, una revisión de estas que no están con un color, de las que no nos vamos a ocupar. De la que sí nos ocupamos es de la relación de la teoría de la informática con la teoría económica o a la economía concretamente. Y esto tiene que ver con lo que hace el ingeniero en sistemas, ¿no? Yo voy a dejar de compartir un poco para interactuar. Me va a ayudar para interactuar Julio César. Presente, licenciado. Julio, ¿qué hace el ingeniero en sistemas ya en la vida profesional? Según su visión que tiene, ¿qué hace? ¿Qué se dedica? Se encarga de desarrollar y automatizar todo lo que sería necesidades para la empresa, ¿no? Podría ser como los ERP, que ayudan muchísimo en el control de gestión de las empresas. Eso sería muy general, ¿no? Ya. Perfecto. Gracias, Julio César. A ver, yo quiero rescatar todo lo que ha dicho Julio César en el entendido básicamente de que cuando hablamos de un ingeniero en sistemas estamos hablando de una serie de actividades. Lo que dijo Julio César es una parte importante que realiza un ingeniero en sistemas en el campo laboral, pero también hay algunas otras actividades. A ver, quisiera invitar a alguna compañera que pueda participar. Nadia Carvajal. Nadia. Que está en clases, Nadia. ¿Podría usted describir más o menos cuál es el rol del ingeniero en sistemas? ¿Cuál es su función en el plano laboral?
Bien, vamos a... ¿Me escuchó Nadia? Javier Cordero. ¿Está en clase, Javier? Sí, ingeniero. Y, a ver, ¿usted tiene alguna idea de cuál es la función laboral del ingeniero en sistemas cuando una vez termina la carrera? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? No tengo idea, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a trabajar con lo que dijo Julio César. Evidentemente, una de sus grandes labores es elaborar los famosos ERP. Una, digo bien claro, una de sus funciones es elaborar los ERP. Los ERP son los sistemas integrados de gestión. Los ERP son aplicaciones informáticas que automatizan la toma de decisiones o el funcionamiento de las diferentes áreas que tiene una empresa. Por ejemplo, si hablamos de una industria, estamos hablando del área de producción, del área de recursos humanos, del área de comercialización, del área de marketing, del área financiera, etcétera, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, los ERP pueden tener más de 2 módulos, ¿no? Y no conozco un ERP que solamente tenga un módulo, siempre tiene más de 2. Por eso se llama sistemas integrados de gestión. ¿Y qué es eso? ¿Qué viene a ser un sistema integrado de gestión en la parte, por ejemplo, de producción? Vuelvo con Julio César. Cuando yo desarrollo un ERP en la parte de producción, ¿qué estoy haciendo más o menos? ¿Tiene alguna idea, Julio César? Sí, está automatizando y almacenando toda la información en una base de datos, permitiendo de que haya un mejor control. Correcto, suficiente, muy bien. Excelente, Julio César. Evidentemente, eso es lo que hace el ingeniero en sistemas en una empresa. Y de ahí viene precisamente la relación. Lo que quería es de que ustedes reflexionaran, ¿no? En la medida en que ustedes reflexionen, chicos, en un examen yo no voy a aprender esa teoría que no me gusta, pues, ¿no? De manera memorística. Y el razonar, como estamos intentando hacer con Julio César y algunos que les invito y otros no quieren participar, es ese ejercicio. A ver, la relación de la economía con la informática viene precisamente a partir de ese proceso, como dice muy bien Julio César, la automatización de los procesos, la automatización de los procesos técnicos y de los procesos burocráticos. En una empresa industrial los procesos pueden ser técnicos y burocráticos. Un proceso técnico es el proceso de producción. ¿Se puede automatizar el proceso de producción de algún bien? Sí, se puede automatizar. ¿Se puede automatizar el proceso burocrático? Por ejemplo, la parte contable, la parte financiera, sí se puede. Entonces, la relación de la informática con la economía parte precisamente de que todos los procesos que se ejecutan en la gestión propiamente dicha de una empresa pueden ser automatizados, no solamente en el campo de la microeconomía, sino también en el campo de la macroeconomía. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es la micro, qué es la macro. Bueno, cuando hablamos de microeconomía nos referimos básicamente a la empresa, y cuando hablamos de macroeconomía al conjunto de lo que hacen las empresas. Cuando desde el punto de vista microeconómico analizo la automatización de una empresa, estoy hablando desde un punto de vista microeconómico, empresa. Pero cuando estoy hablando de la automatización de los procesos de producción de las empresas industriales en Bolivia, estoy hablando desde un punto de vista macro. Y eso es lo que contribuye a la informática. En segundo lugar, no solamente la automatización, alguna vez ya hemos comentado el manejo de la base de datos, de la información. Hoy, por ejemplo, se habla mucho del famoso Big Data, que ustedes deben saber qué es un Big Data, ¿no? ¿Quién tiene una idea de Big Data aparte de Julio César? Rodrigo Centella sabe qué es un Big Data.
No lo tengo claro, pero creo que está relacionado con inteligencia artificial. Mm, Es Muy como bien. manejo de datos. Sánchez Condo. Ujú. Sánchez Condo. Lo mismo que dijo el compañero, es algo relacionado con lo que es la inteligencia artificial. Rodrigo Apodaca. Big Data, ingeniero, es la manejación de, como el mismo nombre dice, grandes datos. Eso es lo que mayormente maneja la Big Data. Maneja un conjunto de datos enorme para hacer algún proceso. Por ejemplo, un ejemplo claro sería las elecciones generales que ocurrieron, porque fue una base extensa de datos de todos los ciudadanos que votaron. O al menos desde mi punto de vista, eso requiere de Big Data. Está muy bien, Apodaca. Está muy bien. Ese es un poco el concepto, ¿no? El Big Data es toda la información que se puede que se genera, a ver, a través de las diferentes tecnologías utilizadas por las empresas, por las personas, y por eso se dice que es una base de datos gigante, de donde las empresas, de acuerdo a lo que hacen, pueden ir obteniendo aplicaciones o información específica y concreta. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende, qué sé yo, algún producto en particular, a través del Big Data, de la información que se genera, incluyendo los famosos chats, el Facebook, etcétera, puedo identificar qué personas compran ese producto y ir segmentando mi mercado. Segmentar quiere decir agrupar quiénes serían mis potenciales compradores, con quiénes voy a estar interactuando. Obviamente ese es uno también de los trabajos que hace el ingeniero del sistema de una empresa, amén de administrar base de datos, ¿no? Se imaginan ustedes un banco, si no estuviera apoyado por un ingeniero del sistema, ¿cómo empezaría a operar un banco? Para que empiece a operar y para cerrar las operaciones de un banco, por ejemplo, el ingeniero del sistema es clave, porque al administrar la base de información, levanta la información para que todos puedan acceder a esa base de datos. Y al terminar la gestión también cierra, asegura, hace los backups correspondientes para no perder la información. O sea, su rol no solamente está en estos 3 ejemplos que puse, sino es mucho más amplio, aparte obviamente de automatizar cualquier proceso de ventas cuando hablamos de marketing digital, creación de páginas web, en fin, ¿no? Lo que estamos tocando son algunas funciones que más se ven del ingeniero en el sistema. Pero todo, absolutamente todo, chicos, tiene que ver con el manejo de la información, la administración de la información, la generación de información basada en un principio de automatización. Ahora bien, aquí ya viene la respuesta de la relación de la economía con la informática. Hoy, en el siglo XXI, sería casi imposible que una empresa funcione de una manera eficiente y eficaz si no está ligada con la automatización. Posiblemente hoy existan todavía algunas empresas que son manejadas de una manera muy arcaica, si vale el término, no muy en sintonía con el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Existen. Obviamente se están condenadas solamente a la subsistencia, no pueden crecer, ¿no? Toda la vida van a mantenerse chatas en términos de crecimiento empresarial, no van a tener perspectivas de crecer, de ampliar su mercado, etcétera, etcétera. Y obviamente con el tiempo pueden ir a desaparecer fácilmente. Entonces la informática desde ese punto de vista le proporciona esa herramienta a la economía, la automatización, la administración, el manejo de la información, la generación de información para la mejor toma de decisiones en 2 ámbitos. En el ámbito de la empresa, que es la microeconomía, y en el ámbito del país. Alguien decía, fíjense de ese Big Data, ¿se acuerdan de ese ingeniero del sistema cuando renunció, en las elecciones donde renunció Evo, ¿no? Cómo demostró que hubo, entre comillas, cierto fraude en algunas mesas de las elecciones de ese entonces. Entonces, él entró al Big Data y del Big Data obviamente sacó información, analizó y bueno,
Entonces, ese, por ejemplo, es una información macroeconómica. Cuando hablamos de información que se genera en una base de datos de todo el país, que es la sumatoria, por ejemplo, de todas las actividades que realizan los negocios, estamos hablando de la parte macroeconómica. Y la informática está ligada tanto al campo de la microeconomía como al campo de la macroeconomía, fundamentalmente a través de la automatización, como estábamos mencionando. La otra relación es con las matemáticas. Las matemáticas, al igual que la informática, le dan un gran soporte a la economía. Hoy en el siglo XXI sería imposible no hablar de economía y no hablar de matemáticas. Cada vez la economía va recibiendo más aportes de la matemática para básicamente su análisis, primero su análisis, para hacer estimaciones, para hacer proyecciones y para tomar decisiones, proporcionando información. ¿Y cómo? Las matemáticas, ustedes saben bien que es una ciencia que nos permite el manejo de ciertas técnicas y el razonamiento lógico deductivo. No, las matemáticas al final se utilizan en todas las áreas de conocimiento, no solamente en la parte ingenieril, en la economía, se utiliza en la ingeniería industrial, se utiliza, bueno, en cualquier trabajo que implique cuantificar o medir básicamente, ¿no? Sin embargo, cada área de conocimiento tiene algunas herramientas específicas y concretas de las matemáticas. En el campo de la economía, la matemática, aparte de darles técnicas, esas herramientas y el razonamiento lógico deductivo, le proporciona herramientas específicas como el cálculo inferencial, le proporciona la investigación de operaciones, le proporciona todo el manejo referente a maximización de la producción, minimización de la producción, ¿no? Que es la parte de investigación de operaciones, las estadísticas descriptiva inferencial y áreas de conocimiento matemático que combinan las estadísticas con las matemáticas, que en el campo de la economía se llaman econometría, microeconometría, y hoy se habla mucho también de la macroeconometría, que son mediciones, como les decía, combinación de matemáticas con estadística de avance importante, ¿no? En consecuencia, las matemáticas le dan todo ese soporte cuantitativo a la economía para poder medir, modelar en base a ecuaciones, modelar en base a modelos analíticos, básicamente, para hacer estimaciones, proyecciones. Sin las matemáticas sería muy difícil, ¿no? Un análisis inclusive de la economía, no solamente de la toma de decisiones, sino el análisis, la proyección, la estimación, todo lo que implica la parte de proyección, básicamente, ¿no? En consecuencia, las matemáticas hoy han hecho mucho más cierta el funcionamiento de la economía, tomando en cuenta que su base de la economía es las personas, las que toman decisiones, y que es muy difícil predecir, ¿no? Al ser una ciencia social, el comportamiento humano, pero gracias a las matemáticas puede modelar todos estos aspectos. Una tercera relación tiene con la tecnología. Aquí también ustedes pueden participar activamente. Cuando hablamos de tecnología, ¿alguien tiene una idea de a qué nos referimos? Se podría decir a las herramientas que nos da esta tecnología, ya sea, por ejemplo, las computadoras, también los celulares actualmente, que nos podemos llenar de información para la toma de decisiones y trabajar con estos, digamos, para que nos ayude. Correcto. A ver, todo lo que implique tecnologías de información y comunicación. Pero esto no viene solamente de manera reciente, chicos. En realidad, el desarrollo tecnológico a partir del siglo XVIII, 1760, la primera revolución industrial, ha hecho de que los inventos de la máquina a vapor,
el invento de la electricidad, de la luz, todo esto ha impactado el invento de la locomotora. ¿Se acuerdan de las primeras locomotoras a carbón, etcétera? Ha hecho de que la economía vaya eliminando distancias, vaya ampliando los niveles de producción gracias a la tecnología. Entonces, todas las revoluciones industriales, la primera y la segunda, inclusive hoy estamos hablando de la tercera revolución industrial, ¿no? Caracterizada por la inteligencia artificial, por el Big Data, etcétera, tienen un impacto directo en la economía, ¿no? En la primera revolución industrial con la máquina a vapor se incrementan los volúmenes de producción. Se generan excedentes que son distribuidos a través de las locomotoras a carbón que recorren grandes distancias con mayor rapidez que los barcos. Entonces la economía se ve dinamizada a través de los diferentes descubrimientos económicos, tecnológicos. El desarrollo científico, tecnológico, la innovación han hecho que la economía amplíe, por ejemplo, fronteras. Las tecnologías de la información y comunicación actualmente ha determinado que las transacciones en una economía se puedan realizar en tiempo real. No hay fronteras, no hay límite. Yo en este momento puedo hacer transacciones en otros países, en otros mundos, etcétera, etcétera, gracias precisamente a esta relación. Ha permitido que los mercados se amplifiquen de una manera exponencial. La tecnología ha abierto el mercado a la economía. Eso implica mayores volúmenes de transacción, incluye rapidez en las transacciones, etcétera, de tal manera que sería imposible que la economía progrese de la forma que lo ha hecho también sin el apoyo de la tecnología. Le da un valor agregado importante, aumentando los volúmenes de producción, amplificando las capacidades de producción, eliminando las distancias, acelerando el flujo de transacciones, etc. Una cuarta relación está ligada con la lógica. Y esto tiene que ver con la utilización de la economía con el método inductivo y deductivo. Muchas de las decisiones en la economía tienen un carácter lógico deductivo, como por ejemplo, si la economía de los vecinos entran en crisis, Brasil y la Argentina, por deducción lógica también nos va a afectar a nuestra economía. Yo estoy utilizando ahí la lógica solamente deductiva. Cuando se acuerdan, ponía un ejemplo de los métodos, decía, todos los países subdesarrollados son pobres, Bolivia es un país subdesarrollado, conclusión, Bolivia es un país pobre. Entonces, la lógica me permite deducir el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Me permite la lógica inferir a partir de lo que acontece en el contexto, lo que podía pasar en la economía. Además de que el apoyo de las matemáticas viene básicamente apoyada por la lógica deductiva, ¿no? Las matemáticas es una ciencia que tiene mucho enfoque lógico deductivo. Y precisamente en el manejo de la economía se utiliza mucho la lógica a partir básicamente de la deducción de una serie de premisas que son los acontecimientos económicos acerca del comportamiento, en este caso del funcionamiento de la economía. También está la política, en el entendido en que esta relación viene desde periodos bastante antiguos. Cuando hablamos de economía, hablamos de periodos históricos de la economía, como por ejemplo el mercantilismo, la teoría económica clásica, neoclásica, etc. Y precisamente la primera forma de organización económica fue el mercantilismo, ¿no? Donde estaba el enfoque estaba basado de que a través del comercio, que es el mercantilismo, hacer ricos a los países para aumentar su soberanía política o su fuerza política, ¿no? A través de esa actividad se generaba algunas motivaciones para que los políticos con esa actividad de enriquecer a los países se mantuvieran en el poder por mucho tiempo.
así como las situaciones de crisis política podían sacar fácilmente a los políticos de turno. Entonces se dice que la relación entre la economía y política es secular, viene de siglos atrás, en el entendido en que la política siempre ha estado utilizando una forma de actividad económica, de tal forma de que si la economía estaba bien, los políticos se mantenían, y si la economía está mal, cambiaban a los políticos. Finalmente, el derecho. Cualquier actividad económica en el seno de una empresa o de un país está enmarcado en derecho. Es decir, el derecho le da toda la, si ustedes quieren, normatividad para que funcione la economía. El derecho viene a ser un conjunto de normas y reglas en las que se enmarcan los agentes económicos individuales, las personas y las empresas. Ejemplo, las empresas para contratar personal están reguladas de acuerdo a la Ley General del Trabajo. Las personas, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, no pueden trabajar más de 8 horas. Tienen derecho a vacación, etcétera, etcétera, y que lo dice las normas del derecho. Las personas en una empresa, una fábrica de computadoras, no se pueden llevar las cosas. No puedo llevar una computadora porque tiene propiedad de la empresa. Y si me llevo, obviamente, existen leyes, ¿no? Que en este caso, la ley penal que hace que yo entre preso por robar. De la misma manera, el funcionamiento de la economía en la parte comercial, hay códigos de comercio que norman la actividad comercial de venta de productos. Al vender un producto, no sé, en nuestro país, de acuerdo al Código de Comercio, el vendedor no puede ganar más del 30% de lo que le costó a él. Eso dice, aunque en la realidad no se ajuste, pero el derecho le dice exactamente eso, ¿no? De que para los intermediarios y los vendedores, un margen de beneficio que debe considerarse como máximo el 30% del valor que le costó al comerciante. Eso lo norma también el derecho. Y, en fin, norma la apertura de un negocio. Para que un negocio funcione hay una norma que me dice que tengo que estar inscrito en Fundempresas, en la alcaldía, impuestos internos, etc. Todo eso lo proporciona el derecho. Si no hubiese el derecho, sería una situación de funcionamiento caótico, ¿no? Cada uno haría lo que quisiera. Y el derecho le da esa normatividad para que funcione básicamente en base a ciertas normas, a ciertos procedimientos que hacen de que exista un funcionamiento holístico, integrado de la economía, relacionándose con todas las normas existentes. Bien, todo lo que acabo de mencionarles, chicos, está, está aquí en este material que ya ustedes lo van a leer con calma. Por ejemplo, la relación de la economía con la informática, todo lo que hemos hablado, ¿no? Está aquí. La forma como se relaciona la economía con la informática. La informática le brinda todo el apoyo en la automatización del procesamiento de la información de los diferentes campos de la economía, como la micro y la macro. Asimismo, la relación con la economía y las matemáticas le proporciona el lenguaje y las técnicas de razonamiento lógico deductivo a la economía, particularmente a través de la utilización de las funciones, de los gráficos, las derivadas, las integrales, incluyendo la estadística, las probabilidades, la teoría de juegos, que es una combinación, les decía, de estadística con matemáticas. Bueno, entonces, y es más, todo el análisis de los modelos, la construcción de los mismos modelos matemáticos está hecha en base al apoyo de las matemáticas, toda vez de que se consideran variables independientes y variables dependientes. La economía y la tecnología también tienen que ver precisamente con el avance de la ciencia, el desarrollo científico y tecnológico, la innovación. Por ejemplo, se ha hablado siempre de la utilización de la robotización,
de la utilización de los drones, ¿no? Que han hecho básicamente los trabajos que sean más ágiles, más rápidos, ¿no? El apoyo de las tecnologías de la información y comunicación que eliminaron distancias, hicieron que las transacciones se aceleren y se realicen en tiempo real. La lógica a través básicamente del razonamiento lógico deductivo que se emplea en el análisis económico es muy importante. La proporción en este caso de las herramientas como es la inducción, la deducción, que particularmente la inducción que muestra la relación causa y efecto para hacer predicciones a través de la formulación de hipótesis. En fin, en ese marco la economía básicamente lo que busca, lo que intenta es establecer proposiciones que sean capaces de aplicación universal, como las leyes, las teorías, etc., ¿no? La economía y la política también decíamos de que era una relación secular antigua. Cuando digo secular me refiero que viene de siglos atrás, ¿no? Debido fundamentalmente a que en el plano real la estabilidad, como dice acá, de las instituciones políticas estaban supeditadas al éxito del ámbito económico, ¿no? Es decir, que la estabilidad y el desarrollo económico hacían que los políticos se mantuvieran al frente por muchos años, lo que pasó en la primera etapa del MAS, ¿no? Y por otro lado, la inestabilidad económica provocaba también el cambio de los políticos. Por esa razón siempre había una relación interesante. Finalmente, la relación de la economía y el derecho, que se da básicamente a través de la normalización de las actividades económicas. Todas las actividades están normalizadas, ¿no? Si bien desde el punto de vista informal yo puedo crear empresas sin estar en un marco legal, pero cualquier actividad formal, que es lo que nosotros estudiamos, está enmarcado en normas, en leyes, que emanan básicamente del gobierno central. Y ahí tenemos muchas leyes, ¿no? La Ley General del Trabajo, hay leyes que normalizan la propiedad privada, hay leyes que motivan a los empresarios a promover la producción, a recibir apoyo, etc. Entonces, todo el funcionamiento de los agentes económicos, empresa, desde el punto de vista micro y macro, consumidores, productores, gobierno, están marcados en las normas. Bien, no sé si hay alguna pregunta de esta primera parte. Sí, ingeniero, una pregunta. Elido. Marañón. Marañón. Sí, quería preguntarle entonces, ¿el objeto de estudio de la economía con relación al derecho sería el estudio de las leyes que están basados en la producción y los bienes materiales? ¿Me puede corregir? Sí, a ver, en realidad no estudia, ¿no? La economía, en la relación de la economía con el derecho, no estudia la economía las normas ni diseña, sino más bien el derecho le proporciona. Por ejemplo, yo tengo mi empresa que desarrolla software. Quiero contratar a un ingeniero de sistema. La contratación debe tener un procedimiento, ¿no? El procedimiento implica que internamente yo le hago la evaluación correctamente. Una vez que ya le hago el contrato, ese contrato mínimo hoy la norma dice 3 meses, que es el periodo de prueba. Si pasan los 3 meses y no le manda una comunicación que deje de trabajar, se supone que ya el trabajo está indefinido. Así dice la norma. Pero también la ley me dice de que ese trabajador que he contratado máximo debe trabajar 8 horas al día. Y también me dice después del primer año tiene derecho a vacaciones. La norma me dice que si un ingeniero de sistema es contratado por una empresa y tiene un hijo, tiene derecho a un bono que se llama bono de nacido vivo. La ley me dice que mi hijo, si cuando mi esposa está embarazada y está esperando a mi hijo, la ley me dice de que mi esposa debe recibir un bono
¿no? Un subsidio 3 meses antes y 3 meses después. Eso lo paga el empresario, y obviamente para el empresario eso significa hasta que el niño cumpla, si no me equivoco, algo de 18 meses, y que representa en términos de gastos algo de $5,000 para un empresario. Pero eso lo dice la norma y uno debe cumplir. La norma también me dice de que no puede, si trabaja 2 horas más de las 8, tengo que pagarle un bono. Entonces, no es tanto que la economía estudie, sino más bien el derecho le proporciona a la economía para que aplique la norma. Ahora bien, otro ejemplo, la norma, el derecho le dice, usted para ser una empresa de desarrollo de software formal, tiene que inscribirse en Fundempresa, tiene que registrarse para facturar en impuestos internos y tiene que tener una autorización de apertura de la alcaldía. No, le van a pedir, si es una empresa que fabrica algo, un proyecto de ambiental para que no contamine, etc. O sea, una serie de normas o exigencias. Eso le da el derecho a la economía. Ahora, ¿por qué debería ser así? Porque si no existieran normas, todo sería caótico, como le decía, ¿no? Cada uno haría de acuerdo a su criterio subjetivo. Entonces, las normas, las leyes estandarizan el comportamiento tanto del comprador como del vendedor. Yo compro una computadora, ¿no? De buena fe del vendedor, en base a la norma que si tiene una falla, tiene que devolverme, ¿no? Y eso le dice la ley, sino que muchas veces las personas no saben sus derechos y no hacen actuar. En Estados Unidos, inclusive hasta los 3 meses le tienen de garantía donde usted puede devolver el equipo y le dan otra computadora. Las prendas de vestir de la misma manera. Entonces hay más exigencia en cuanto a la aplicación de normas. En todo caso, el derecho le da un carácter de funcionamiento ordenado entre los agentes económicos, sean estos compradores, vendedores, empresas e inclusive el gobierno. El gobierno no puede ir a su empresa a llevárselo a las cosas porque es el gobierno. No hay propiedad privada. Por eso el derecho tiene, de acuerdo a la falta que uno comete, no hay, el derecho puede aplicar el derecho civil, puede aplicar el derecho penal para meterle preso, el civil para hacerle devolver, etc. Entonces, lo único que hace la economía es aplicar lo que ha desarrollado el derecho. En realidad, la economía no desarrolla nada de leyes, solamente recibe lo que ha hecho el derecho. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Dice, acotando un poco, entonces, apellido. Suárez, sí. He visto algo similar en base de datos, ¿no? Ya que justamente igual lo tocó un poquito por ahí. La economía es una relación entre todos esos temas. En base de datos igual tenemos que creamos nuestra base de datos y van relacionadas en conjunto a lo que se hace con los otros demás. Entonces cada punto está relacionado con la economía, eso es lo que quiere decir, ¿no? Sí, sí, fíjense ustedes, la relación en este caso inclusive es directa, pues, ¿no? Hay una relación directa. En el caso, por ejemplo, de la propiedad del derecho de autor, si yo desarrollo un software, ¿no? Y está registrado como derecho de propiedad, es una invención mía, el derecho también le proporciona las normas de resguardo. No puede utilizar otra empresa la misma aplicación para adueñarse y poder vender. El derecho de autor también está normalizado. Y si alguien quisiera utilizar esa aplicación, obviamente tendría que usted recibir regalías como hacen los cantores, ¿no? Hay algunos grupos en el país que se han hecho ricos, el caso de los Carcas, cuando ellos habían inscrito como derecho de autor esa pieza de la lambada. Y aquí hay otro
otro cantante que tenemos, uno que anda con Chulo, como apellido, aquí en Santa Cruz. Zambrana, creo. Zambrana. Zambrana también tiene una pieza, ¿no? Que no le pidieron derecho a autor, hizo un juicio y ganó unos juicios, se han hecho, bueno, no millonarios, pero han sacado harta plata, ¿no? Y lo mismo ocurre en el funcionamiento de la economía. Las empresas, si no se ajustan a las normas, son penalizadas. Bueno, en el funcionamiento de una empresa que vende computador, usted no emite una factura, la norma dice que por cada venta usted tiene que facturar. No emite, y bueno, en las primeras veces le sacan multa, pero si es reincidente le clausuran su negocio porque no está respetando la norma. Y como les decía, la economía no hace normas, sino hace el derecho, solamente que los utiliza la economía para el buen funcionamiento. Bien, chicos, vamos a terminar con este temita, el último tema, las principales divisiones de la economía. A ver si la próxima semana terminamos la unidad 2 hasta el martes, ya para entrar a trabajar en pizarra. Cuando hablamos de divisiones de la economía no solamente es esta parte que dice economía, sino la economía para su mejor estudio se ha dividido en dos áreas principales, como van a ver, la micro y la macroeconomía. Pero antes de ver esas áreas específicas, la economía para su mejor estudio tiene tres divisiones. La primera es la economía descriptiva, que es muy parecida al método de la observación. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los métodos de la economía? La observación es un método a través del cual se captura información, organiza base de datos, contrasta la información, etc. La economía descriptiva se ocupa, que es una de las principales divisiones de la economía, de describir todo el comportamiento de los agentes económicos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que vende computadoras, la economía descriptiva dice, ¿no? Cuando las computadoras suelen subir de precio, la gente compra menos o busca un sustituto. Eso dice la economía descriptiva. O cuando algún producto sube, describe cuál es el comportamiento del comprador. O cuando los precios suben, describe cuál es el comportamiento del vendedor. Es decir, la economía descriptiva, en dos palabras, se ocupa de describir las acciones y reacciones de los agentes económicos, compradores y vendedores. Y con eso arma una base de datos, tanto que estamos hablando del Big Data, arma base de datos, ¿no? Del comportamiento de diferentes acciones y actividades de los agentes económicos, y esa información la transfiere a la economía descriptiva, que es la segunda división, perdón, la teoría económica. ¿Qué hace la teoría económica? Esa información, esa base de datos, las analiza con el método científico de la inducción y la deducción y construye modelos, teorías, enfoques para aplicar a la realidad, pero concretamente la aplica en la política económica, que es la tercera división. La otra parte de la economía importante es la política. ¿Qué tiene que ver la política económica? Es la que controla el funcionamiento de la economía. Es decir, la política económica es aquella parte de la economía que formula objetivos para alcanzarlos en cuanto a cómo debe crecer una economía, cómo debe ser el tipo de cambio de una economía, cómo crear empleo, cómo controlar para que no haya inflación. Todas estas cosas hace la política económica, pero utilizando las teorías, los enfoques que ha desarrollado la teoría económica, que es la parte más importante de la economía, y es lo que vamos a estudiar, porque la teoría económica se subdivide en otros dos componentes, la microeconomía y la macroeconomía. Pero para que vean con más propiedad, voy a presentar esto. Acá la economía descriptiva, como habíamos dicho, lo único que hace es describir el comportamiento de los agentes económicos individuales. ¿Qué describe? Sus acciones y reacciones, ¿no? Cuando los precios suben, cuando los precios bajan, cómo compran, etc. Toda esa información
las acopia, las abre en base de datos y las lleva a un tratamiento científico que lo realiza la parte más importante de la economía, que es la teoría económica, como vamos a ver. La teoría económica es la división central de la economía, con toda esta información que le ha pasado la economía descriptiva, hace un ordenamiento lógico de los levantamientos sistemáticos hechos por la economía descriptiva y la lleva a un plano de análisis para construir teorías, leyes, principios, modelos que se van a utilizar en la economía o en la política económica concretamente. La política económica, ¿qué hace? Aplica esas teorías para cambiar la economía, para mantener la economía, aplica para generar empleo, para crecer, para que la economía crezca, no tenga inflación, etc. Eso es lo que dice acá. Es la tercera división de la economía y utilizan los principios, las teorías, las leyes y los modelos económicos elaborados por la teoría económica para dirigir el funcionamiento de la economía. Concretamente, la política económica tiene que ver y regular el crecimiento de la economía. ¿Para qué es importante el crecimiento de la economía? Para que los negocios, las empresas, las personas tengan niveles de ingreso buenos que les cubra su subsistencia. Si la economía no crece, ¿no? Si la economía no creciera, obviamente afectaría a todos. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son dependientes del papá, cuando la economía no crece o como está creciendo o ha crecido de manera negativa en el anterior régimen, y los papás no tienen ingresos, no tienen empleo, y bueno, ahí vienen los problemas sociales ya, ¿no? Entonces, el crecimiento es bueno para no solamente las familias, sino las empresas. Cuando la economía crece, hay gran demanda de hardware, de software, todo el mundo compra. También es importante la estabilidad de los precios. ¿Qué quiere decir estabilidad de los precios? Así como el dólar se está manteniendo 8 años en 6.96, eso es estabilidad. Que los precios no cambien. La política económica tiene que ver con el empleo, que haya empleo. Cuando yo salga de ingeniero en sistema, hay empleo. ¿No? Promueve la inversión, que la gente invierta, la inversión interna, la inversión externa, la inversión extranjera directa, etc. ¿Para qué? Para inyectar más plata a la economía y genere mayor movimiento. Es decir, en pocas palabras, aplica las leyes económicas para obtener determinados objetivos. ¿Qué objetivos son estos los objetivos? De manera gráfica podemos representar estas divisiones, estas tres, economía descriptiva, teoría económica y política económica, a su vez agrupados en estas dos otras divisiones. La economía positiva, que estudia todo lo que pasa todos los días, lo que lee en el periódico, en el informativo, los temas económicos, se llama economía positiva, lo que ocurre con toda naturalidad. Cuando yo ya le doy un cambio a ese acontecimiento, cuando digo, ejemplo, el precio de las computadoras subirán el próximo año porque el gobierno está pensando incrementar los aranceles de importación. Eso dice la economía positiva. El próximo año van a aumentar el precio de las computadoras las empresas porque el gobierno está aumentando los aranceles para importar. Economía normativa, que es la otra parte, diría, no deberían incrementar el precio de las computadoras porque hoy las computadoras se están utilizando como una herramienta no solo de automatización y mejoramiento de la competitividad de las empresas, sino también se está utilizando en el plano educativo para los estudiantes. Entonces estoy dando un valor, un criterio. La economía positiva describe tal como se presentan los hechos o fenómenos en la realidad. La economía normativa emite un juicio de valor, cómo debería ser desde el plano más justo en lo posible. O sea, buscando siempre una equidad. Por eso estudia cómo deben ser los hechos. Aquí cómo son o cómo se presentan los hechos en la realidad. Esta es una forma de dividir agrupando, pero la más común es esta. Fíjense, aquí está desde la teoría descriptiva, la teoría económica, que es la parte más importante de la economía, y esto es lo que vamos a estudiar, concretamente esta parte de aquí, voy a marcarla.
Si me permiten, marcador azul. Esto es lo que vamos a estudiar a partir de la unidad 3. Microeconomía. ¿Y qué estudia la microeconomía? Estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, como son las empresas, que son los productores, y los consumidores o los demandantes. Eso es lo que vamos a estudiar a partir de la unidad 3, cómo se comportan, en este caso, los compradores de hardware, de software, qué variables influyen en la compra de hardware y software. Vamos a estudiar una empresa que produce hardware o software, cómo debe diseñar la producción en el corto, en el largo plazo, los costos de producción de estas empresas, etc. Y todo eso estudia la microeconomía. Por eso tiene que ver con la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la producción, la teoría de la distribución. Todo este estudio que se hace llega a la política económica. Tampoco esto no vamos a estudiar nosotros, no, solamente esta partecita, el análisis microeconómico con estos 4 componentes. Y la otra división de la teoría económica es la macro, que ustedes lo estudian, parece como electiva, si no me equivoco. ¿No? Es una materia electiva. Voy a poner con signo de interrogación que nosotros no vamos a estudiar. Peor esto, ¿no? Solamente nos abocamos a estudiar estos componentes de la microeconomía. Y esto es toma de decisiones. Por eso alguien en las definiciones que han hecho de práctico encontró un libro donde decía la economía estudia la toma de decisiones. Y aquí se estudia eso, chicos. La teoría del consumidor. ¿Cómo se comporta el consumidor para comprar un hardware o un software? ¿Qué variable utiliza como variable principal? El precio. ¿Qué otras variables influyen? En un mercado real, si está funcionando, cómo afecta el cambio del ingreso del consumidor en la demanda de computadoras, cómo afecta la disminución del precio de la materia prima para fabricar computadoras. Todas estas cosas se estudian aquí, en la microeconomía, y eso es lo que vamos a estudiar. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Dice, una consulta. El otro día estaba viendo en el periódico que había una nueva ley que se había promulgado, si no me equivoco fue el viernes, que era la ley de 1398, que era el registro del comercio. Hace rato usted comentó que cuando un negocio se registra es una empresa, pero esta ley dice que ahora el gobierno es el que se va a encargar de ese registro. ¿Cómo afectaría esto en sí a la hora de verdad? Buena pregunta, Sandoval. Ustedes están, de aquí a uno o 2 años van a salir y pueden armar su empresa. Entonces, esto yo lo doy en organización y métodos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para inscribir una empresa? Pero ¿cuál sería el efecto? Actualmente, hasta antes que el gobierno intervenga, funde empresas, funcionaba de manera mixta con la administración de la empresa privada. Y se mejoró harto, se armó una base de datos, los procesos eran ágiles, usted podía inscribir su negocio desde la web, no había necesidad de que esté de manera presencial. O sea, se avanzó harto y obviamente, aparte de ser una institución que corrobora, que colabora en la formalización de las empresas, genera ingresos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, es un ente donde cualquier empresario, si no cae, rebala. Para formalizar su negocio tiene que pasar antes por Fundempresa. El primer paso a dar es Fundempresa. Entonces, este gobierno, como está abarcando muchos espacios, un poco para generar empleo, porque no ha ganado todas las alcaldías, y el otro es un mecanismo de persecución. A usted le agarran como empresario si se enteran que ha aportado para algo como empresa, le agarran a partir de ahí. Lamentablemente, la acción es eminentemente política, porque ¿cómo se puede explicar que un órgano técnico como es Fundempresa esté funcionando de manera eficiente y eficaz y lo venga el gobierno a nacionalizar? No hay otra explicación, por eso el análisis casi de todos es
coincidente con lo que digo, ¿no? El gobierno, todo lo que, donde está metida la empresa, se mete para regular a los mismos empresarios, así los tiene como zombies, como opas, porque cuando quieren hablar, le sacan y le buscan algo de su empresa y le hacen callar con eso. Esa ha sido la estrategia que utiliza este gobierno, lamentablemente. ¿Por qué cree que esta última ley que está en discusión y está siendo, donde han tomado posiciones de varias instituciones, está siendo criticada? Es por eso, es confiscador, es para callar. Entonces, ya desde el momento en que actúa la política, se superpone la política a otro interés, ya esto es algo negativo, ¿no? Entonces, Fundempresa solamente es un órgano técnico que formaliza la informalidad. El 80% de las empresas son informales en el país porque como los impuestos son tan altos, ¿no? Los costos operativos inclusive para el pago de personal no es nada fácil. Imagínense, yo les comento a nivel personal, nosotros tenemos una empresa con mi esposa, ¿no? De asesoramiento tributario, reorganización de empresas, contabilidad, varios productos ofrecemos. Imagínense, durante la pandemia trabajamos con 18 personas. Pagar sin que trabaje los primeros meses al menos, ¿no? Nadie quería hacer nada. Es una locura. Peor si hay un segundo aguinaldo, usted puede quebrar fácilmente. Entonces, muchas empresas, producto de ello, manejan planillas un poco reservadas, no tributan, producto de que no es fácil hacer empresa en Bolivia, ¿no? Toda la parte operativa, incluyendo personal, en una empresa se va casi el 70-80% y los márgenes son muy pocos. Hace rato les decía, y ustedes lo van a ver cuando tengan una empresa, tienen un ingeniero que han contratado. Ese ingeniero, desde que tiene un hijo, tienen que darle un bono de nacido vivo a su hijo. Tienen que pagarle 18 meses bono, bono de subsidio, y eso llega más o menos a 5,000. Imagínense que tiene una empresa y tiene 4 dependientes, y los 4, la mitad nomás que tengan sus hijos, porque son jóvenes. Entonces son $10,000, usted tiene que tener listo para bancar los 18 meses de sus chicos, aparte del bono de nacido vivo, que es un sueldo. Entonces es fregado, ¿no? Es fregado. Entonces el gobierno, en resumen, al intervenir una empresa, lo que está haciendo es tratar de regular a partir de esta institución a los empresarios, un poco para callarlos, ¿no? Para tenerlos bajo su mano. Es político, no es técnico, porque es una unidad eficiente, como les decía, y funciona con administración privada, con empresa. Ha estado funcionando. Ahora vamos a ver como público, como institución pública, qué va a hacer, si va a seguir siendo eficiente, pero por la experiencia propia, más de las veces, estas instituciones, cuando han pasado al sector público, han sido deficitarias y han terminado quebrando, en la mayoría de los casos. Y yo les digo con conocimiento de causa, porque hemos tenido instituciones y empresas públicas antes de que llegue Evo, antes de que llegara Sánchez de Lozada a la economía. Estoy hablando de 1983. La mayoría eran empresas públicas en el país, ENDE, ENFE, el Ingenio Guavirá, la empresa de fábrica de hilos, aquí que teníamos el parque industrial, algunas empresas de aceite, eran del Estado, incluyendo obviamente yacimientos, Entel, etc. La única que era rentable era Entel siempre, porque era un monopolio, la única, pero hoy está compitiendo bien, genera utilidades. Pero yacimiento está mal. Yacimiento era peor antes. Por eso la capitalizaron, etcétera, etcétera. Entonces, no es buen administrador el Estado, chicos. En ningún país no hay un ejemplo de país o de empresa pública que sea líder en el mercado. No hay. Entonces, es una involución. Eso es como el cangrejo, volver atrás. Entonces, no creo, poco por esa experiencia,
no creo que funcione bien. Y eso lo vamos a ver, pues, ¿no? En el mediano plazo, tal vez, si no hay críticas a Fundempresa, esta nueva organización. Pero inclusive está manejando con tecnologías muy buenas de información y comunicación, como les decía. Usted hace su inscripción de su negocio totalmente virtualizada, manda los papeles, es más, si hay algún pago que hacer, paga a través de la banca virtual, etcétera. No hay necesidad de presencia física. Esperemos que se mantenga así. Bien, eso es todo entonces por hoy, chicos. Terminamos la unidad 1 y empezamos con la unidad 2 la próxima clase. Ya, no sé si hay alguna pregunta. Tengo un práctico, pero lo voy a entregar el próximo miércoles acerca de la unidad 2. Por eso lo vamos a lanzar, que son, cuando hablemos de bienes particularmente, no vamos a hacer una clasificación de bienes. Antes vamos a definir qué es un bien y van a ver de que en el campo informático también hay bienes de lujo, hay bienes normales, hay bienes sustitutos, hay bienes complementarios, etc. Y en eso consiste el próximo práctico que lo vamos a dar el día miércoles. Eso sería todo por hoy y nos vemos el Una miércoles. pregunta. Adelante. Todas las tareas los prácticos se los vamos a mandar a su correo. A la misma dirección. Ah, ya. Ok. Puede ser cualquier medio, ¿no? Puede ser Word o PDF. En PDF, mejor, como es harta información y que se va juntando, en PDF, eso les he pedido, ¿no? Que lo manden en PDF, con su tapita indicando el número de práctico. El práctico del miércoles va a ser práctico número 2, clasificación de los tipos de bienes va a ser ese práctico. Pero todavía quiero hablar de bienes para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a hacer. Por eso no quiero lanzarlo todavía. Bien, eso sería entonces, chicos. Hasta el miércoles. ¿Va a activar la cámara? Ah, sí, por favor, active su cámara antes de irnos para hacer la captura. Ahí Javier Cordero está sin cámara. Ah, ya lo veo. Ya veo. Esperen más. Listo, chicos. Eso ha sido todo por hoy entonces. Está bien, muy bien. Gracias, nos vemos el miércoles. Hasta luego.